de la aeronáutica, aeropuertos y el caso de Aeromar. Aeromar, hay informaciones que hablan de su mala situación económica. Incluso se publicó, perdón, les recuerdo el COVID, ¿sí? Incluso se publicó, por eso mañana Joaquín Marín, que se lo recomiendo, va a ser a distancia con el gran Carlos Marín a las 12 del día en todas mis redes, por este COVID que no quiero contagiar a nadie, menos a Carlitos, ni a ninguno del equipo de producción, ni a ninguna. Bueno, si Aeromar puede correr la suerte de Interjet que desaparecer. Mirad la línea que tiene los vuelos más caros, porque vuela donde nadie vuela. Algunos de sus destinos, otros sí son como Acapulco, muy socorridos además. Pero la situación económica y financiera de Aeromar, repito, hay quienes afirman que en septiembre desaparecerá. Y le aprecio mucho al secretario general de la Asociación de Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, sí, el capitán Humberto Gualángeles, que me haya aceptado esta llamada. Capitán Gualángeles, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. Mi estimado Joaquín, teacher, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espero te recuperes pronto y que nuestros Pumas empiecen a ganar, mano. Yo acabo de salir del Sí, COVID y te entiendo perfectamente lo mal que se siente, hombre. A pero tus bueno, a mí órdenes. mi terapia es esta. A ver, ¿cuál es la situación de Aeromar? Porque esto afecta directamente, como está afectando a pilotos, sobrecargos y todo el personal que han visto cómo se han retrasado los pagos y se le recortaron los pagos cuando la pandemia, pero ya tras la pandemia, oficialmente, no se les han regresado a los niveles anteriores. Mira, yo lo abundaría y todavía iría un poquito más allá de que nada más nos afecte a los trabajadores como pilotos, sobrecargos, personal de Bueno, tierra, a los público. pasajeros, claro. Claro, pero todavía más allá, Joaquín, es un problema que le afecta a la nación. ¿Por qué lo voy a decir? Una vez más, al igual que en los casos como Mexicana de Aviación, como el caso Interjet, otra vez el país está absorbiendo, el Aeromar tiene una deuda pública, que es a todo el pueblo de México, al fisco en general, al erario nacional, tiene una deuda enorme y es un tema que ha sido recurrente con esta línea aérea. Insisto, hemos hecho nosotros los llamados, hemos trabajado muy de la mano con la autoridad, con el gobierno federal, haciéndole notar que no es posible, y retomando unas palabras que ha dicho el señor presidente, no es posible otra vez más empresarios ricos, trabajadores pobres y otra vez más que la deuda privada se convierta en una deuda pública. Yo diría que hay que puntualizar correctamente, no nada más es un tema de nosotros los trabajadores, es un tema nacional. Aquí la información que publicó el Financiero, sí, una información del reportero Aldo Munguía, dice que los adeudos por parte de Aeromar al gobierno tiene previsto por esos adeudos desalojarla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en septiembre. Que desde 2017 la familia dueña de apellido Katz, ¿sí? No ha realizado inversión alguna en aerolíneas, caso parecido al de Interjet, que tan solo en combustible Aeromar presenta un adeudo de más de 70 millones de pesos al primer trimestre de este año, y que los pilotos y sobrecargos no solo buscan un canal de negociación para sus sueldos, sino evitar que los bienes de la compañía sean enajenados y se afecte la deuda, pues la deuda pública. Tal cual. Mira, la familia Katz, como lo dijiste, inclusive, y mi preocupación y la preocupación de que, insisto, tanto los trabajadores como el mismo gobierno, es que la familia ya no vive en México. Es un caso como el de Gastón Azcárraga, de Mexicana, que está en Nueva Sí. York todavía y a 11 años no se ha hecho justicia y se llevó dinero de tanto de los trabajadores como una deuda pública. Se debe no nada más a combustible, se le debe por impuestos de TUA, se le debe al SAT, se le debe, vaya, no le han invertido, a nosotros nos deben también una cantidad muy considerable. ¿Por qué se menciona en septiembre? Porque en septiembre, el 1 de septiembre, nosotros ya tenemos un emplazamiento a huelga en la cual nos hemos puesto de acuerdo con los demás sindicatos para llevar ese día 1 de septiembre
pues, ver qué deciden en la planta los trabajadores a través de su voto libre, directo y secreto. Si ellos consideran que es necesario ya el estallamiento a huelga, lo haremos con toda responsabilidad y con toda legalidad, porque los pilotos y todos los trabajadores, ahí yo me quisiera referir a todos los trabajadores, hemos sido bastante prudentes por bastante tiempo, hemos cedido parte de nuestros salarios. Más te puedo decir una cosa, el, ¿cómo lo llamarías de que el fondo de ahorro se nos descuenta y no nos lo dan? O sea, inclusive es una Eso cuestión hasta se llama robo, capitán, eso se llama robo. Tal cual, Joaquín, tal cual. El fondo de ahorro es sagrado. Lo traté de matizar, pero con tu habilidad me lo sacaste, hombre. Sí, dice aquí el financiero, Big Cats no solo no ha pagado impuestos, sino que no le interesa sacar adelante a Aeromar, su propia empresa. Pero el inversionista prefiere al puro estilo de Interjet abandonar la empresa. Y aquí confirma lo que me estás diciendo, que abandonó el país, ¿sí? Y que se encuentra en Israel. Bueno, yo tuve una reunión con él, ¿no? En Israel, hace ya prácticamente algunos meses. Tuvimos una reunión, fui a pedirle, oye, a mí me preocupa no otra cosa, mi interés no es político, no es de nada, a mí me interesa las fuentes de empleo, la aviación nacional, a mí me interesa, fui a ver cuál es su perspectiva, y si no, que nos lo dijera abiertamente. He tenido unas reuniones y ahí sí debo de manifestar una apertura enorme por parte del subsecretario de Comunicaciones y Transportes, por parte del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto, que me han dicho, tráenos un esquema de negocios. El mismo presidente me instruyó, me dijo, tráenos un esquema de negocios porque no queremos que se pierda la aerolínea más antigua que existe en el país, a la que tú hacías mención. Es una de las aerolíneas que únicamente cubre cierto sector regional. Es más, es la única aerolínea regional que existe en el país. Y voy más allá, que es la única que puede detonar inclusive el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estoy seguro, que está adecuada con un plan de negocios que nosotros ya presentamos ante la autoridad y que en días siguientes estaremos trabajando una vez más con ellos para presentar una alternativa de negocio para Aeromar, en la que cuente con participación estatal. Esperemos que así sea, con una participación de nosotros, los trabajadores, y por ahí una inversión privada. Pero obviamente no queremos, y quiero ser muy puntual, el empresario y el que ha defraudado a la nación a través del fisco tiene que hacerse responsable abiertamente. ¿De quién estás hablando, capitán? El responsable es Big Cats, el dueño, no hay de otra. A tal cual te lo digo, Joaquín, no hay otra persona responsable. Pero él ya no está en México. No está en México, no está en México. Tengo entendido que vive entre Italia e Israel. Bueno, pues ya será cuestión de que la autoridad tome las acciones correspondientes. A mí, como insisto, a mí lo que más me mueve, lo que más me motiva es que la aerolínea continúe volando, continúe sirviéndole al país, continúe dando trabajos a México. Y mira, quiero decirte que el personal de Aeromar es extraordinario, es atento. Yo la uso mucho por ejemplo, de Acapulco y algunas zonas donde voy a trabajar, que no es el caso de Acapulco, pero sí en otras zonas. Y son atentos, educados y la verdad es que yo estoy muy a gusto con Aeromar, como estaba muy a gusto con Interjet, pero se la echaron, Humberto, y se están echando a Aeromar. Y como estábamos a gusto con Mexicana, y como estábamos a bueno, gusto no se diga. Claro, y como hemos estado a gusto con Alaria, con Aviaxa, con Aerocalifornia, vuelvo a insistir una vez más, si tengo que seguir gritándolo, como lo he dicho en muchas ocasiones, lo voy a gritar hasta el cansancio. Necesitamos una política aeronáutica de Estado en el cual el Estado no permita una vez más que estas pillos como Gastón Azcárraga abiertamente y todos ellos que nos rompieron parte de la historia de la aviación en México y de la aviación mundial,
se lleven dinero a su bolsillo a costa de los trabajadores y huyan. No lo podemos permitir. Y eso se llama una política pública en materia aeronáutica o como yo me gusta llamarlo, una política aeronáutica de Estado. Pues aquí tienes el espacio para gritarlo todas las veces que quieras, Humberto. Todas las veces que quieras. Tomo la palabra. Te tomo la palabra, Joaquín. Sí. Lo que me mueve es ver a nuestra aviación en el lugar que a México como país, como nación le corresponde estar. Y evidentemente no es en el que estamos hoy en día. Necesitamos detonar la aviación como un motor de la economía, como un motor de la vida productiva y de fuentes de empleo bien remunerados y de alta especialidad en este país. Tenemos una industria aeronáutica dolida, pero tenemos una industria aeroespacial en crecimiento. Creo que es el momento de apuntalarla y se los prometo. Y se los prometo, es más, voy a decir una tontería, Joaquín, pero me pongo camisa de la América si no lo cumplo. No llegues a esos oye, por cierto, extremos. Una camisa autografiada por ti de hace 1000 años, ¿eh? Por cierto, sí. Ahorita me acordé. Oye, Humberto Gual Ángel es el secretario general de la ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. A ver, seguimos en categoría 2. No ha podido este gobierno recuperar la categoría 1, que en mayo del año pasado dijo que recuperaría en 5 meses. Mira, Joaquín, me da oportunidad de recapitular. El tema de la categoría 2, como tú sabes, es un tema cíclico, viene de hace 10, 15 años. Eso sí, lo pasó a Calderón. Claro. Y te voy a decir una cosa, lo que tenemos que hacer es ponerle de una vez a la aviación en una política pública en materia aeronáutica que permita de una vez para siempre tener una agencia federal de aviación civil con patrimonio propio, con autogestión y que nunca, de los nunca, nos vuelva a suceder. México, los mexicanos, no nos lo merecemos. México y los mexicanos nos merecemos una aviación de calidad mundial, porque te digo una cosa, Joaquín, tenemos a los empresarios, tenemos a los pilotos, tenemos a los trabajadores, sobrecargos, personal de tierra, tenemos todo para detonar la aviación en México y que sea un motor, insisto, de economía nacional. Ahora, esto implica aeropuerto, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tú sabes que es un desastre en cuanto a espacios, en cuanto a obra. Ahora el presidente López Obrador se quejó el otro día, denunció a un piloto que porque había dicho que había un cráter y no, lo que había era, bueno, sí había un bache, pero lo que había era un avión en la cabecera. Lo que pasa es que nunca le había pasado al presidente López Obrador que el avión en el que va, que siempre tiene prioridad porque va el presidente para despegar y para aterrizar y para taxiar, se tuviera que ir al aire. Mira, los pilotos de ASPA de México, y te voy a decir una cosa, porque ASPA de México, el Sindicato de Pilotos Aviadores, ¿a qué nos dedicamos a hacer industria? Los temas políticos, que lo realicen los políticos. Nosotros queremos una aviación segura, un tema de semántica, que inclusive aprovecho la oportunidad, Joaquín, para mandar un mensaje. Sí. En unas horas más acabo de redactar una carta, la haré inclusive pública, pero primeramente, con todo respeto al señor presidente, se la mandaré, porque yo ya hablé con los pilotos. Fue un tema de semántica. Creo que hay un tema que no queremos, no los pilotos de ASPA de México, el piloto mexicano, no vamos a politizar un tema, que lo que tenemos que hablar es específicamente de productividad y de seguridad. Bien, ahora dice el presidente que la T2, que está, bueno, eso ya sabemos desde hace mucho, ustedes lo saben mejor que nadie, porque son quienes más la usan, se está hundiendo, y por eso han hecho esas rampas para emparejar el cuerpo principal de donde están los andenes, y dice que pues está por tomar la decisión de tirarla para construir otra o de apuntalar la estructura. ¿Te imaginas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin la T2? ¿O la aviación en general? Joaquín, vas a ser la primera persona con la que comento esto. Hace cuestión de minutos, tantito antes de estar contigo, tengo información por parte de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes del
del arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que en este momento están llevando a cabo una inspección con el despacho de ingenieros y arquitectos que hicieron parte del diseño y la estructura tanto de la Terminal 2 y ya han hecho algunas cosas en la Terminal 1 y me acaban de comentar hace un par de minutos que efectivamente, mira, no se trata de mentir, ha habido en la Terminal 2, como me lo explican, espero, y con la reserva de lo que voy a comentar, porque no he visto el informe y esperaré, pero me comentan que fue hecho en tres, digamos, plataformas, y como tú lo has visto, por eso están las rampas, están así, y que que si hay una solución muy factible, muy rápida, obviamente se va a empezar a hacer a través de apuntalar con unos, me comentan, a ver si no es el término erróneo, se llaman pilotes de control, y nada más tanto en la T2 como en la T1, y los van a estar haciendo, y es un tema que evidentemente se necesita, porque el Aeropuerto Internacional de México hoy es la cara y es la puerta de entrada a nuestra gran nación. Qué cara, ¿eh? Qué cara tan lamentable que ese sea la puerta de entrada. Cuando hay aeropuertos extraordinarios como el de Cancún, el nuevo de Acapulco, por ejemplo, después de años se hizo uno nuevo y no puede ser que llegues a la T1 y una terminal camionera está mejor y que la T2 ahora esté a punto de, existe la posibilidad de que la derrumbe, me estás diciendo que aparentemente no, y qué bueno, porque sería un desastre para la aviación en México que cerraran para tirarla y luego reconstruirla o construir la nueva, la T2, donde según el dato que me dieron, el 42% de los pasajeros se mueve por la T2. Efectivamente, el 42% de los pasajeros se mueven por la T2, te platico rápidamente, la aviación está viviendo en este momento casi ya niveles de flujo de pasajeros prácticamente prepandemia, y como tú lo mencionas, ahorita se han hecho no sé si ha sido últimamente al aeropuerto Sí. de Puerto Escondido, están haciendo le están haciendo una renovación, viene el aeropuerto. Acaban de anunciar el proyecto del aeropuerto de Tepic, viene un aeropuerto en la sierra de Chihuahua. Vaya, la infraestructura aérea, eso a nosotros como pilotos participantes en la industria aérea nos da bastante gusto. Creo, y por eso lo digo, y ya lo aposté y lo cumplo, aunque me duela, me pongo esa camisa, pero creo que si hacemos esa política aeronáutica de Estado, vamos a llegar a tener el lugar que nos corresponde, que no es el actual. Ahorita estamos 3.5, 3.2 del Producto Interno Bruto. El lugar que a México le corresponde es tener cerca del 6% del Producto Interno Bruto y más de 1,5 millones de trabajos bien especializados, bien remunerados. Pues que así sea, que así sea. Te mando un abrazo, capitán Humberto Gual Ángeles. De verdad que te mando un abrazo. Nos conocemos hace mucho tiempo, te estimo, te respeto. Y lo que más me gusta es la claridad que tienes para expresarte, que hoy en día es una excepción. Te mando un abrazo y por supuesto que estamos en permanente comunicación, porque ese es un tema, ahora sí, como dice el presidente, estrictamente de seguridad nacional. Completamente. México nos lo merecemos y los mexicanos nos lo merecemos. Joaquín, un abrazo, que te mejores pronto y cuídate. Gracias. Sí, gracias. A distancia no tenemos ningún problema. Yo ya creo que ya voy de salida, espero mañana. Pero te veo próximamente en CEU. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Por cierto, bueno, gracias, querido capitán Humberto Gual Ángeles, el líder, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México.